Hello guys, today we work with our book, page number 114, 114, and this page right here. We have the WH and F sound. Vamos a tener el sonido de estas letras o estas que son juntas WH and the letter F. So let's go. Let's begin with the activity number 1. Listen and repeat. Then write WH and F. So here we go. We have to be careful. Tenemos que poner cuidado. Okay, ready? One. White. White. ¿Escucharon cómo hace el sonido? White. Okay, the first one. ¿Qué le van a poner? WH o the F? Two. Wheel. 3. Which. Number 4. Aquí tenemos una discusión. ¿Ustedes qué creen? ¿O ustedes qué escuchan? What do you listen? Porque escucharon algo así. 4. What. Yo escucho what. No sé ustedes, pero yo creo que ahí debería de ir la F. Pero bueno, yo escucho what. 5. 5. Fan. 6. Funny. Ok, esa es la indicación. Van a ponerle la WH o la F en donde corresponde. Y para pasar a lo siguiente, tenemos este chant, lo vamos a practicar, lo practicaron en el salón, algunos ya me lo dijeron. Y mientras lo estamos haciendo, en la parte de atrás de su libro está un fish, como estos que están aquí. Ahí dice, make 5 fat fish. No los vamos a hacer todos. Vamos a hacer el que viene ahí en su libro. En su one, we're gonna make 1 fat fish. ¿Ok? Y nos vamos a poner a practicar nuestro chant. Allá va. Which wheel? Which wheel? The white wheel. The white wheel. Which wheel? The white wheel. 5 fat fish. 5 fat fish. 5 funny fat fish. Ok, ese es nuestro pequeño chant, así que espero que lo practiquen para que podamos completar nuestra actividad. Eso fue lo que estuvimos haciendo el día de hoy. Les comentaba a los niños que ya sea hoy o mañana les dejo la lista ya con las palabras para hacer spelling, para participar en nuestro evento de Spelling Bee. Se los voy a dejar para que ya lo empiecen a practicar, tengan tiempo de aprenderse un montón de palabras, así que aquí se los voy a dejar en Classroom, la pueden imprimir o la pueden ver ahí. Así que esperen por ahí eso y revisen Classroom para encontrar esa hoja. Nos vemos entonces el día de mañana, tomorrow, Tuesday. See you later, guys. Bye.